Hola, ¿cómo están? Bueno, voy a hacer este vivo de Instagram que luego va a YouTube, simplemente para hablar sobre un tema que es la gestión, la claridad interna, la gestión de las voces externas, o sea, de quizás conversaciones que podamos llegar a tener, opiniones de otras personas que inciden en nuestra manera de pensar, claridad interna, voces externas y manejo de recursos. Eso es lo que quiero hablar específicamente en este video, porque me estaba pasando que estaba como reacomodando un montón de cosas que me habían dicho personas que había visto, digamos, en conversaciones que tenían que ver con, bueno, con proyectos que tenía y demás. Y me di cuenta de que la claridad interna es en parte lo que te ordena, digamos, a saber con respecto a la jerarquía de los temas, a cómo se gestionan esos recursos que van apareciendo a nivel intelectual, a nivel puede ser recursos financieros, pueden ser recursos de tiempo, pueden ser recursos de personas que te pueden ayudar, digamos, recursos humanos, etcétera. Una visión muy empresarial, quiere decir lo que estoy diciendo, pero de alguna manera el pensar nuestros tres panoramas, nuestros tres centros del disco bajo, que es, en el chamanismo se relaciona toda la relación con lo material, el disco afectivo, digamos, el horizonte afectivo y cómo comunicar las ideas, cómo comunicar el entorno, cómo poder bajar las ideas y transformarlo en un material pasándolo por lo afectivo, es en parte lo que instaura, digamos, una idea desde la astrología con Saturno, que es una cruz, la idea que pasa al mundo humano y se embaraza, una cruz embarazada, y la estructura, la disciplina y demás. Y es simplemente transmitirle un pensamiento simple al respecto, que es que el comentario de las otras personas, digamos, la opinión de las personas que te rodean, si vos estás con un proyecto propio o estás con un proyecto personal y las otras personas no ocupan un rol tan central, que puede ser mismo en tu vida, digamos, o sea, básicamente, muchas veces si les colocamos tanta presión o tanto peso a la opinión de las personas, que pueden incluso que nos estén ayudando, eh, si uno no está en la posición de construir un software propio al respecto, es decir, de construir un sistema para saber qué es lo central y desde ahí jerarquizar las opiniones y ordenarlas en un tiempo para que en su correcta manifestación, incluso teniendo en cuenta factores que esa persona a la hora de comentar quizás no tenía en cuenta, pero en el desarrollo de su reflexión no querías mencionarlo porque vos entendés a dónde apunta, me parece que es vital para poder, para que podamos construir, digamos, colaboraciones correctas en cuanto a la jerarquía de esas voces y también en saber conservar un espacio de soledad para saber cuál es la claridad interna al respecto. Y me parece que ahí también entra un nivel en donde debemos ser integrales. Por ejemplo, yo creo que cuando ordeno mi casa, limpio, me agarran muchas claridades más creativas que las empiezo a anotar en un cuaderno. Entonces intercalo, por ejemplo, el momento de limpieza con el momento de anotar las ideas o las caídas de fichas que se me vienen mentalmente al momento de estar movilizando. También pasa eso con los pases energéticos cuando entrenás, que al mover el cuerpo te caen fichas. Cuando salís a caminar, cuando salís a charlar, cuando salís a pasear, también te caen fichas. Digamos, hay modos en la interacción entre nuestro lado desconocido, que podría ser nuestro inconsciente, nuestro lado conocido, que puede ser nuestro consciente, y lo inconocible, digamos que es el universo del mundo, el Nahual, para el sistema chamánico, que requiere que más que nos ordenemos, entre comillas, tengamos claro nuestras prioridades más, que sepamos, algunos le llaman entropía eso, que sepamos cómo ordenar el caos con el cual interaccionamos. Cuando me refiero a caos con el cual interaccionamos, también estoy hablando del infinito particular, de esa pequeña porción de Nahual que Don Juan le explica a sus aprendices que cada quien tiene. Está
esta anécdota que cuenta uno de los personajes, que dice que don Juan les hacía llevar una mesa y a veces una silla hasta el monte de un cerro, hasta la punta, y en la punta de un cerro les hacía poner la mesa y tirar cosas encima, objetos de su mochila. Luego le hacía ordenar la mesa, tirar todo de la mesa, limpiarla y tirarse encima y mirar abajo la mesa. Le decía: la mesa, la silla, el mueble es su tonal, es el orden del mundo con el cual cargamos toda la vida. Toda la vida sí o sí tenés que cargar con un orden del mundo. Con una personalidad, con una identidad, con un diálogo interno, con un modo de interacción social, con un contexto que le da sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ordenar eso para poder ver la porción de infinito particular, es decir, la porción de tu... sí, con infinito particular me refiero la porción de lo desconocido que tenemos, nos permite luego, es la puerta de entrada de conexión al infinito. Entonces poder ordenar las oportunidades que tenemos, poder ordenar las reflexiones que vamos teniendo, que son ideas que bajan desde el primer centro hasta el centro afectivo, poder darle un horizonte afectivo a eso y poder finalmente materializarlo, es en parte, si bien es el orden del sistema chamánico para la concreción de proyectos y para la alineación a un propósito, me parece que es vital tener en cuenta ese proceso. Saber de que el ordenamiento posterior a adquirir las voces externas, que son las voces de nuestro entorno, las voces de nuestras amistades, las voces de las personas que consultamos, que a veces no hay que explicarle a la persona todo ahí. A veces lo que hay que hacer es luego llevar esa dimensión a una dimensión propia. Y en esa dimensión propia buscar el propio centro y la propia claridad para jerarquizar y ordenar todo. Y luego sí, recién ahí poder hacer la construcción de una agenda, la construcción de algo. A veces creemos que la sinceridad total es vital para los vínculos. Y a veces es más la administración de los tiempos de dicha sinceridad, cierto acecho, para que para que se desarrollen bien. Porque a veces lo que está saliendo en las conversaciones son resentimientos o cosas que quedaron del pasado y que es necesario que salgan como una catarsis, no que ya la tapemos con explicaciones que pueden derivar en una discusión, por ejemplo. Y luego sí aportar internamente con las caídas de ficha, anotando, moviendo el inconsciente, que el inconsciente justamente me parece que se mueve físicamente, limpiando la casa, haciendo algún entrenamiento, haciendo movimientos que no son los que comúnmente hacemos, como pasa en los entrenamientos de pases energéticos. Y desde ahí empezar a mover ese inconsciente para tener revelaciones. Entonces hay 3 estados que son los que nombro. Primero, la circularidad y búsqueda de información, que requiere que esa información se mueva. Ahí entran las voces de las personas que están en nuestro entorno. Luego, un momento interno de movilización de nuestro inconsciente a través de terceras actividades, como puede ser entrenamiento físico, limpieza del espacio, distracción, pasear, qué sé yo, aventurarse un toque. Y luego finalmente lo que es la planificación de un propósito, que ahí ya entra las técnicas que cada quien tiene para poder producirse un horizonte arengador, digamos. Yo lo que pensaba, generalmente agarro de a 3 meses, veo los 3 meses que pasaron, veo los 3 meses que vienen, movilizo la información con mis amistades, pero sobre todo tengo este momento de mover mi inconsciente a través de una actividad descentrada, una actividad que no necesariamente es la que yo quiera, que no necesariamente es importante o se puede denominar como importante, pero son las revelaciones que caen en esa actividad las que podemos ir anotando para luego poner en una agenda. Eso básicamente es lo que quería decir. Me parece vital como herramienta de transformación el tener un cuaderno donde vas manifestando todas las caídas de fichas que puedas tener, y que esas caídas de fichas sean en momentos personales en donde nos permitimos la soledad.
Por otro lado, también pensaba que muchas veces nos centramos en los comentarios negativos que otras personas pudieron decir y es muy necesario también saber separar el propio camino de las frustraciones ajenas, de los enojos y las frustraciones ajenas. Porque a veces esas personas necesitan hacer catarsis y está bueno sostener esa catarsis, pero también saber desapegarse de esos miedos para que no se nos peguen y saber dar prioridad a ese espacio de soledad, de intuición, de movimiento del inconsciente, de sacar información para así finalmente poder producir una agenda excitante, algo que nos guste a largo plazo. Poder tener 3 meses eh, organizados, por ejemplo, o más, de cara a proyectos que nos gusten, que nos arenguen, que cuando lo recordemos o miremos la agenda digamos, ay sí, qué copado, y no lo veamos con peso, digamos. Así que bueno, esa era la idea un poco. No sé si quieren hacer preguntas o comentar algo al respecto, pero redondeando es básicamente esto. Movilización de energía, hablando con gente, hablando quizás de tus proyectos, todo, sin atajarse en ese momento, sin discutir en ese momento, sin explicar todo en ese momento, digamos, manera estratégica y sosteniendo la catarsis de las otras personas. Otro momento interno de movilización de toda esa información con las caídas de fichas, con actividades terceras, por ejemplo salir a entrenar, salir a correr, salir a andar en bici, pasear, limpiar el lugar, irse un rato a distraerse, o etcétera. Y anotar todas las caídas de fichas. Es muy necesario anotar o registrar en un mensajito de WhatsApp a un grupo que tenga solo con vos o una grabación, un cuaderno. Y finalmente el ordenamiento de eso en un proyecto excitante. Que digamos, ok, esta semana tengo que hacer todas estas cosas y la verdad que me re gustan. Y que cada acción tenga un sentimiento de avance también, como de, ok, hay un antes y después de esta acción. También me parece súper importante eso. Pero no apegarse a los comentarios negativos, no apegarse a todo lo que por ahí son miedo de terceras personas y saber diferenciar con este espacio propio de canalización del infinito a través de las revelaciones que tenemos cuando hacemos alguna actividad y ir anotando las caídas de fichas me parece esencial. Así que bueno, espero que les haya servido, les mando un abrazo grande y dejo este video en YouTube como todos los videos que estoy dejando.